Después de que mi hijo me agredió, tomé mis cosas y huí de casa. Mi nuera ya estaba haciendo una fiesta en mi patio, con bebidas y asado. Por fin se fue, ahora viviremos libres, hablaba con alegría. Pero mientras la música sonaba muy alto, ellos ni se dieron cuenta cuando la puerta se abrió lentamente. Eso vendría después. Mucho después. Primero tuve que salir de ahí. Primero tuve que sobrevivir a esta mañana. Tengo 64 años. Esta mañana mi hijo Jair me empujó contra la pared de la cocina con tanta fuerza que mi cabeza golpeó el azulejo. Sentí el dolor explotar en mi nuca como un relámpago blanco. Escuché a mi nieta Cecilia gritar desde el pasillo. Tenía miedo. Miedo de su propio padre. No lloré delante de él. No le di ese placer. Me levanté despacio, con la dignidad que me quedaba colgando de los hombros como un chal viejo. Jair ni siquiera me miró. Se dio vuelta y salió al patio donde Marlene, su esposa, estaba regando las plantas. Mis plantas. Las que yo sembré hace 20 años, cuando compré esta casa con el dinero de mi trabajo como costurera. Cada dólar que gané cosiendo vestidos de novia, uniformes escolares, cortinas para vecinos. Todo fue para esta casa. Para tener un lugar propio. Para no depender de nadie. Pero ahora ellos viven aquí. Y yo soy la que sobra. Fui a mi habitación. La que antes era la principal. La que tiene vista al jardín. Ahora duermo en el cuarto pequeño del fondo, junto al tanque de agua. Marlene dijo que ellos necesitaban más espacio porque Cecilia estaba creciendo. Yo acepté. Siempre acepto. Siempre cedo. Siempre me hago pequeña para que ellos quepan mejor en mi propia casa. Saqué una bolsa de tela del armario. La misma que usé cuando vine de Guadalajara hace 40 años buscando una vida mejor. Ahora la usaría para irme de la vida que construí. Metí ropa. Poca. Un suéter gris. 2 blusas. Una falda. Ropa interior. Mis medicamentos para la presión. La foto de mi esposo Lorenzo. Murió hace 15 años. A veces pienso que tuvo suerte. No tuvo que ver en lo que se convirtió nuestro hijo. Guardé también los papeles de la casa. Los documentos que prueban que esta propiedad está a mi nombre. Ivonne Martínez. No Jair Martínez. No Marlene. Yo. Solo yo. Los escondí en el fondo de la bolsa, entre la ropa. Algo me decía que los iba a necesitar. Cecilia entró sin tocar. Tenía los ojos rojos. Se abrazó a mi cintura y empezó a llorar. Le acaricié el cabello. Tiene 9 años y ya conoce el sabor del miedo. Eso no se lo perdonaré nunca a Jair. Nunca. Abuela, no te vayas, me dijo con voz quebrada. Me voy solo un tiempo, mi amor. Le mentí. Volveré pronto. Te lo prometo. Ella negó con la cabeza. Sabía que yo mentía. Los niños siempre saben. Escuché la voz de Marlene desde la cocina. Estaba hablando por teléfono. Reía. Reía fuerte. Escuché fragmentos de la conversación. Sí, ya se va. Por fin. Podemos hacer lo que queramos ahora. Vamos a hacer una fiesta este sábado. Invita a todos. Vamos a celebrar. Mis dedos se congelaron sobre el cierre de la bolsa. Una fiesta. Iban a hacer una fiesta. Para celebrar que me iba. Para celebrar que me habían sacado de mi propia casa. Respiré hondo. Terminé de cerrar la bolsa. Besé la frente de Cecilia. No llores, mi vida. Todo va a estar bien. Vas a ver. Ella me apretó más fuerte. No quiero que te vayas, abuela. Quédate, por favor. Pero yo ya no podía quedarme. No después de esto. No después de que mi hijo me hubiera puesto las manos encima. No después de escuchar a esa mujer reír mientras planeaba una fiesta en mi honor. Una fiesta para celebrar mi ausencia. Salí de la habitación con la bolsa al hombro. Pasé por la sala. Los muebles que compré uno a uno durante años. La mesa de madera que Lorenzo y yo elegimos juntos cuando nos casamos. El sillón donde amamanté a Jair cuando era bebé. Todo seguía ahí. Pero ya no era mío. Nada era mío. Marlene estaba en el patio. Me vio pasar por la puerta de vidrio. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Victoriosa. No dijo nada. No hacía falta.
Sus ojos decían todo. Por fin te vas. Por fin esta casa será nuestra. Jair estaba sentado en una silla de plástico tomando cerveza. Ni siquiera levantó la vista. Abrí la puerta principal. El sol de la tarde me golpeó en la cara. Hacía calor. Un calor seco que me quemaba la garganta. Caminé por la vereda sin mirar atrás. Mis piernas temblaban. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme ahí ni un minuto más. Crucé la calle. Pasé frente a la casa de Dora, mi vecina. Ella estaba regando el jardín. Me vio con la bolsa. Su expresión cambió. Ivone, ¿qué pasó? Negué con la cabeza. No podía hablar. Si abría la boca iba a desmoronarme. Ella dejó la manguera y se acercó. Ven. Entra. Vamos. Me tomó del brazo y me llevó adentro de su casa. Me senté en su cocina. Dora me preparó un té. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la taza. Ella no hizo preguntas. Solo me miró con esos ojos llenos de comprensión. Las mujeres como nosotras no necesitamos palabras para entendernos. El dolor tiene su propio idioma. Bebí el té en silencio. Sentía el cuerpo pesado, cansado, viejo. Por primera vez en mi vida me sentí vieja de verdad. No por los años, sino por el cansancio del alma, por la traición, por el abandono de quien más amé en este mundo. Crié a ese niño sola después de que Lorenzo murió. Trabajé doble turno para que no le faltara nada. Le pagué la universidad. Lo apoyé cuando conoció a Marlene, aunque algo en mi interior me decía que esa mujer no era buena. Pero él la amaba. Y yo solo quería que fuera feliz. Así que callé. Como siempre. Cuando me pidieron quedarse en mi casa porque no tenían dinero para rentar, dije que sí. Por supuesto que sí. Es mi hijo. Es mi familia. Solo será por unos meses, dijeron. Solo hasta que juntemos para el enganche de un departamento. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Luego 2. Y nunca se fueron. Poco a poco empezaron a tomar el control. Marlene cambió los muebles de lugar. Jair trajo sus cosas y las puso donde antes estaban las mías. Mi espacio se fue haciendo cada vez más pequeño hasta que un día me di cuenta de que vivía como invitada en mi propia casa. Pero nunca pensé que llegaríamos a esto. Nunca pensé que mi hijo me pondría una mano encima. Nunca pensé que tendría que huir de mi hogar. Del lugar que construí con tanto sacrificio. Con tanto amor. Dora me preparó la habitación de huéspedes. Descansa, Ivone. Mañana hablamos. Te quedas el tiempo que necesites. Le agradecí sin voz. Me acosté en esa cama extraña. Cerré los ojos. Pero no pude dormir. En mi cabeza solo escuchaba la risa de Marlene. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar. Pasé toda la noche despierta. Mirando el techo. Pensando. Recordando. Preguntándome en qué momento todo se torció. ¿En qué momento perdí a mi hijo? O tal vez nunca lo tuve. Tal vez siempre fue así y yo estaba demasiado ciega de amor para verlo. Al día siguiente me dolía todo el cuerpo. La cabeza. La espalda. El corazón sobre todo. Dora me trajo desayuno. Come algo, por favor. No tenía hambre. Pero comí para no preocuparla. Para no ser una carga también en su casa. Pasé 3 días así. Flotando en una especie de niebla. Sin saber qué hacer. Sin saber a dónde ir. Dora me dejaba espacio. Me cuidaba sin asfixiarme. Le estaré eternamente agradecida por eso. Fue el 3er día cuando todo cambió. Dora llegó de la calle con el celular en la mano. Su cara estaba tensa. Ivone, tienes que ver esto. Me mostró la pantalla. Era una foto. De mi casa. De mi patio. Había gente por todos lados. Mesas llenas de comida. Botellas de cerveza. Un asador encendido. Globos de colores. Música. Una fiesta. Estaban haciendo la fiesta. Hace 30 años conocí a Lorenzo en una fábrica textil del centro. Yo tenía 34. Él 37. Los dos trabajábamos en el mismo turno. Él en el área de corte. Yo en costura. Nos veíamos todos los días durante el almuerzo.
Un día me ofreció la mitad de su torta porque yo había olvidado mi comida en casa. Así empezó todo. Nos casamos 6 meses después. Una boda sencilla. Nada de lujos. Lorenzo no ganaba mucho y yo tampoco. Pero teníamos algo mejor que dinero. Teníamos planes. Teníamos sueños. Queríamos una casa propia. Un lugar donde criar a nuestros hijos. Un espacio que fuera solo nuestro. Rentamos un departamento pequeño en las afueras. 2 habitaciones. Una cocina diminuta. Un baño con azulejos rotos. Pero era nuestro refugio. Ahí nació Jair 2 años después del matrimonio. Recuerdo la primera vez que lo tuve en brazos. Era tan pequeño. Tan frágil. Lloraba mucho. Casi no dormíamos. Lorenzo trabajaba de día y yo de noche para que siempre hubiera alguien cuidando al bebé. Éramos un equipo. Nos teníamos el uno al otro. Jair creció rápido. Era un niño callado. Observador. No como los otros niños del edificio que corrían y gritaban todo el día. Él prefería quedarse dentro leyendo o dibujando. Lorenzo decía que iba a ser artista. Yo pensaba que tal vez sería arquitecto. Algo creativo. Algo grande. Le dábamos todo lo que podíamos. Ropa limpia aunque fuera de segunda mano. Comida caliente todos los días aunque nosotros comiéramos menos para que él tuviera más. Útiles escolares nuevos cada inicio de año aunque tuviéramos que pagar en abonos. Queríamos que tuviera lo que nosotros nunca tuvimos. Oportunidades. Educación. Futuro. Cuando Jair tenía 8 años logramos comprar un terrenito. Era pequeño. Estaba en una colonia lejos del centro. Sin pavimentar. Sin servicios completos. Pero era nuestro. Nuestro pedazo de tierra. Nuestro inicio. Lorenzo y yo construimos esa casa con nuestras propias manos. Bueno, él construyó. Yo ayudaba cargando ladrillos. Mezclando cemento. Pintando paredes. Los fines de semana íbamos los 3. Jair jugaba entre los escombros mientras nosotros trabajábamos. Nos tomó 3 años terminarla. 3 años de sacrificio. De ahorro. De no comprar nada que no fuera absolutamente necesario. Recuerdo el día que nos mudamos. Jair tenía 11 años. Corrió por toda la casa gritando de felicidad. Mamá, tengo mi propio cuarto. Papá, mira qué grande es el patio. Podemos plantar árboles. Lorenzo y yo nos abrazamos en la sala vacía. Lo logramos, me dijo. Tenemos un hogar. Y lo teníamos. Durante años fuimos felices ahí. Yo conseguí trabajo en una tienda de telas. Hacía arreglos y costura por encargo. Lorenzo siguió en la fábrica, pero logró un ascenso. Ganaba un poco más. Suficiente para vivir sin angustia. Para darle estudios a Jair. Nuestro hijo terminó la preparatoria con buenas calificaciones. Quería estudiar administración de empresas. Lorenzo estaba tan orgulloso. Mi hijo va a ir a la universidad. Mi hijo va a tener un título. Mi hijo no va a trabajar con las manos como yo. Pagamos su inscripción. Sus libros. Sus pasajes. Todo. Era pesado para nuestro bolsillo, pero valía la pena. Estábamos invirtiendo en su futuro. En que tuviera una vida mejor que la nuestra. Jair tenía 21 años cuando Lorenzo empezó a sentirse mal. Cansancio. Dolor en el pecho. Falta de aire. Al principio pensamos que era el trabajo. Demasiadas horas de pie. Demasiado esfuerzo físico. Pero fue empeorando. Un día colapsó en la fábrica. Lo llevaron directo al hospital. Insuficiencia cardíaca. Eso dijo el doctor. El corazón de Lorenzo estaba fallando. Necesitaba medicamentos caros. Reposo. Cuidados constantes. Tal vez cirugía. Los gastos se acumularon. Vendí mis joyas. Las pocas que tenía. Un anillo que me regaló mi madre. Unos aretes de oro que Lorenzo me dio cuando nació Jair. Todo se fue en consultas y medicinas. Lorenzo duró 6 meses. Se fue una madrugada de octubre. Yo estaba dormida a su lado. Me desperté y él ya no estaba. Así de silencioso se fue. Sin despedirse. Sin decir adiós.
Me quedé sola con Jair. Él tenía 23 años. Estaba en el último año de universidad. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de todo, que terminara sus estudios, que era lo que su padre hubiera querido. Trabajé más que nunca. Tomaba todos los encargos que podía. Cosía de madrugada. Dormía 3 o 4 horas. El resto del tiempo estaba en la máquina. Vestidos de 15 años. Disfraces para festivales escolares. Uniformes de enfermería. Cortinas. Manteles. Lo que fuera. No podía darme el lujo de rechazar nada. Jair se graduó. Yo estuve ahí en la ceremonia. Sola. Sin Lorenzo. Pero orgullosa. Mi hijo tiene un título universitario. Lo logré. Lo logramos. Después de graduarse, Jair consiguió trabajo en una empresa de logística. No ganaba mucho al principio, pero era un inicio. Se mudó a un departamento compartido con otros muchachos. Yo me quedé sola en la casa. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio. Un silencio pesado. Vacío. Seguí trabajando. Seguí cosiendo. Era lo único que sabía hacer. Lo único que me mantenía ocupada. Que no me dejaba pensar demasiado en la soledad. Jair venía a visitarme los domingos. Comíamos juntos. Me contaba de su trabajo. De sus planes. Quería crecer en la empresa. Hacer carrera. Ganar más. Yo lo escuchaba feliz. Mi hijo está saliendo adelante. Todo el sacrificio valió la pena. Fue en una de esas visitas cuando me dijo que había conocido a alguien. Una compañera de trabajo. Marlene. Quería que la conociera. La trajo el siguiente domingo. Era joven. Bonita. Bien arreglada. Sonreía mucho. Tal vez demasiado. Hablaba de sus planes con Jair. De cómo querían vivir. De la casa que querían tener. Del coche que querían comprar. De los viajes que querían hacer. Todo era quiero, quiero, quiero. Nada de tenemos o hemos logrado. Solo planes en futuro. Sueños sin bases. Algo en mi estómago se retorció ese día. Pero callé. Jair la miraba con adoración. Estaba enamorado. Y yo no iba a ser la suegra amargada que arruina la felicidad de su hijo. Se casaron al año siguiente. Una boda mediana en un salón rentado. Yo pagué parte de los gastos. No tenía mucho, pero di lo que pude. Era el único hijo que tenía. La única familia que me quedaba. Al principio todo parecía ir bien. Jair seguía visitándome. Marlene venía con él. Siempre muy amable. Siempre muy correcta. Me traía flores. Me ayudaba a poner la mesa. Me preguntaba por mi salud. Parecía una buena mujer. Pero las cosas cambiaron cuando Marlene quedó embarazada. De repente las visitas se hicieron menos frecuentes. Jair estaba ocupado. Marlene estaba cansada. Necesitaban ahorrar. Necesitaban prepararse para el bebé. Yo entendía. O eso me decía a mí misma. Cecilia nació en marzo. Una niña hermosa. Cuando la vi por primera vez en el hospital, mi corazón se derritió. Era idéntica a Jair cuando nació. Los mismos ojos. La misma nariz pequeña. Mi nieta. Mi sangre. Los primeros meses fueron difíciles para ellos. Marlene no dormía. Jair estaba agotado del trabajo y de las noches sin sueño. El dinero no alcanzaba. Los pañales eran caros. La fórmula era cara. Todo era caro. Yo los ayudaba como podía. Les llevaba comida. Les regalaba ropa de bebé que compraba en el mercado. Les daba dinero cuando podía. No mucho. Pero algo. Quería que supieran que no estaban solos. Cecilia tenía 6 meses cuando Jair vino a verme solo. Sin Marlene. Sin la niña. Se sentó en la mesa de la cocina. No me miraba a los ojos. Mamá, necesito pedirte algo. Claro, hijo. Lo que necesites. Es que estamos muy apretados de dinero. El departamento donde vivimos es muy caro. Y con Cecilia necesitamos más espacio. Marlene dice que no puede seguir así. Que se está volviendo loca en ese lugar tan chico. Yo asentí. Esperando.
Podríamos quedarnos aquí, contigo, solo unos meses, hasta que juntemos para el enganche de algo propio. Te pagaríamos algo de renta y ayudaríamos con los gastos. Mi corazón se aceleró. Parte de mí saltó de felicidad. Mi hijo, mi nieta, en mi casa. No estaría sola. Tendría familia cerca. Pero otra parte, una parte pequeña y callada, sintió miedo. Claro, hijo. Esta es tu casa. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Jair sonrió. Me abrazó. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Se mudaron la semana siguiente. Los primeros días fueron buenos. Casi perfectos. Era lindo escuchar ruido en la casa otra vez. Escuchar a Cecilia balbucear. Ver a Jair llegar del trabajo. Tener a alguien con quien cenar. Ya no estaba sola. Ya no comía mirando la pared en silencio. Tenía familia conmigo. Marlene parecía agradecida. Me ayudaba a cocinar. Lavábamos los platos juntas. Nos sentábamos en la sala por las tardes mientras Cecilia dormía. Hablábamos de recetas, de la bebé, de cosas simples. Yo pensaba que tal vez me había equivocado con ella. Tal vez era una buena mujer después de todo. Pero las cosas empezaron a cambiar. Despacio. Tan despacio que casi no me di cuenta. Primero fue la sala. Marlene dijo que necesitaban espacio para las cosas de Cecilia. El corralito. Los juguetes. La silla para comer. Claro, le dije. Pongan lo que necesiten. Ella movió mi sillón favorito. El que estaba junto a la ventana. Lo arrinconó contra la pared. Ahí no estorba, dijo. Puso el corralito justo donde estaba mi sillón. Luego fue la cocina. Marlene dijo que necesitaba reorganizar todo, que así era más práctico para ella que cocinaba seguido. Movió mis ollas, mis platos, mis tazas, todo lo que yo había acomodado durante 20 años. Lo puso donde ella quería, donde a ella le convenía. Yo buscaba las cosas y ya no estaban donde siempre habían estado. Empezó a comprar cosas sin preguntarme. Un microondas nuevo, una licuadora cara, electrodomésticos que llenaban la barra de la cocina. No tenemos espacio para todo esto, le dije una vez. Ella me miró como si yo estuviera siendo difícil. Es que lo que tenías ya estaba muy viejo, Ivone. Esto es mejor. Más moderno. Dejó de decirme suegra. Empezó a llamarme por mi nombre. Ivone. A secas. Sin cariño. Como si fuéramos compañeras de cuarto. Como si no fuera la madre de su esposo. Jair no decía nada. Llegaba cansado del trabajo. Cenaba. Veía televisión. Se iba a dormir. No se daba cuenta de los cambios. O no quería darse cuenta. Después fue mi habitación. La principal. La que tiene baño propio y vista al jardín. Un día Marlene entró mientras yo doblaba ropa. Se quedó parada en la puerta mirando alrededor. Esta habitación es muy grande, Ivone. Sí. Es cómoda. Nosotros estamos muy apretados en la habitación de Jair. Con la cuna de Cecilia apenas cabemos. Y ella está creciendo. Pronto va a necesitar una cama de verdad. Sentí un nudo en el estómago. Sabía a dónde iba esto. Tú podrías cambiarte al cuarto de atrás. El chico. Total, está sola. No necesitas tanto espacio. Y nosotros somos 3. Sería más justo. Justo. Esa palabra me quemó en el pecho. Justo en mi propia casa. Justo dar mi habitación. La que compartí con Lorenzo. La que pinté yo misma. La que tiene la ventana por donde entra el sol cada mañana. Pero no dije nada. Solo asentí. Está bien. Me cambio. Tardé 2 días en mudar mis cosas. Jair me ayudó a llevar el ropero. Gracias, mamá, dijo. Esto ayuda mucho. Marlene ya estaba limpiando mi habitación antes de que yo terminara de sacar todo. Colgó cortinas nuevas. Puso sábanas nuevas. Borró cualquier rastro de mí en menos de 1 hora. El cuarto de atrás es pequeño. Oscuro. Da al tanque de agua. Se escucha el goteo toda la noche. No tiene closet.
Tuve que poner mi ropa en cajas. La cama apenas cabe. Pero me dije que era temporal. Solo unos meses. Pronto se irían y yo recuperaría mi espacio. Pasaron 3 meses. Luego 6. No se iban. Nunca hablaban de irse. Cuando yo preguntaba cómo iban con el ahorro para su departamento, Jair cambiaba de tema. Es difícil, mamá. Todo está muy caro. Necesitamos más tiempo. Marlene empezó a invitar gente a la casa. Sus amigas. Sus hermanas. Venían los sábados. Se quedaban horas. Tomaban café. Reían fuerte. Usaban mis tazas. Dejaban todo sucio. Yo limpiaba después de que se iban. Una tarde escuché a una de ellas preguntar: ¿Esta casa es tuya, Marlene? No, es de mi suegra. Pero vivimos aquí. La otra mujer dijo algo que no alcancé a escuchar. Marlene se rió. Ya veremos. Ya veremos. Esas palabras me quedaron resonando. Ya veremos qué estaba planeando. Jair empezó a llegar más tarde. Decía que había tráfico, que tenía juntas, que el trabajo estaba pesado. Pero olía a cerveza. Llegaba con los ojos rojos, con la ropa arrugada. Marlene no le decía nada. Parecía no importarle. Yo cuidaba a Cecilia todas las tardes. Marlene decía que necesitaba descansar, que estar con una niña todo el día la agotaba. Salía. No decía a dónde. Regresaba horas después con bolsas de compras. Ropa nueva. Zapatos. Maquillaje. Gastaba dinero que supuestamente no tenían. Cecilia empezó a decirme mamá. Yo era quien la alimentaba, quien la bañaba, quien la dormía. Marlene se enojó. No le enseñes a decirte así. Yo soy su mamá. Le expliqué que la niña lo decía sola, que yo no le enseñaba nada. Pero Marlene no me creyó. Empezó a alejar a Cecilia de mí. Cuando la niña venía a buscarme, Marlene la llamaba. Ven con mamá. Deja a la abuela. Tiene cosas que hacer. Cecilia lloraba. Quería quedarse conmigo. Pero Marlene insistía. La niña aprendió a no buscarme cuando su mamá estaba cerca. Las cuentas de la casa empezaron a subir. La luz. El agua. El gas. Marlene usaba la lavadora 3 veces al día. Dejaba las luces prendidas en toda la casa. Se bañaba 2 veces al día con el calentador al máximo. Cuando llegaban los recibos, yo me asustaba. Son casi $200 de luz. ¿Cómo puede ser tanto? Jair decía que pagaría la mitad. Pero nunca lo hacía. Siempre había una excusa. Este mes está difícil, mamá. El siguiente te pago 2 meses juntos. Pero el siguiente mes llegaba y la historia se repetía. Yo terminaba pagando todo. Mis ahorros empezaban a agotarse. Marlene decidió que necesitaban un auto. Jair dijo que no tenían para el enganche. Ella insistió. Todos tienen auto. No podemos seguir usando el transporte público. Se ve mal. Terminaron comprando un auto usado. Pedimos un préstamo, me dijo Jair. Lo vamos a pagar en 3 años. El auto se estacionó en mi cochera. La cochera donde antes estaba el coche de Lorenzo. El que tuve que vender después de que murió porque no podía mantenerlo. Ahora había otro auto ahí. Pero no era mío. Marlene empezó a quejarse de todo. La casa es vieja. Los muebles están feos. Las paredes necesitan pintura. El baño está pasado de moda. Deberías remodelar, Ivone. Hacer algo. Esto parece casa de ancianos. Yo no tenía dinero para remodelar. Apenas me alcanzaba para las cuentas y la comida. Pero ella insistía. Si no vas a arreglar la casa, al menos déjanos a nosotros hacerlo. Podemos pagar poco a poco. Hacer mejoras. Jair contrató a un albañil. Empezaron a romper paredes. A cambiar pisos. A pintar. Yo no había autorizado nada de eso. Pero ya estaba hecho. El albañil me pasaba la cuenta. Marlene le había dicho que yo pagaría. $500. 700. 900. Mis ahorros desaparecían. Cuando reclamé, Jair se molestó. Estamos mejorando tu casa, mamá.
Deberías estar agradecida. Esto aumenta el valor de la propiedad. Algún día nos lo vas a heredar de todos modos. ¿Para qué te quejas? Esas palabras me dolieron más que un golpe. Algún día nos lo vas a heredar. Como si yo ya estuviera muerta. Como si esta casa ya fuera de ellos. Como si yo solo estuviera ocupando espacio hasta que me fuera. Marlene empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cambió el refrigerador. Compró una sala nueva. Tiró mis macetas del patio porque estaban feas. Puso otras plantas. Otras cosas. Todo a su gusto. Yo miraba desde la ventana de mi cuarto pequeño cómo mi casa se transformaba en algo que no reconocía. Los domingos Marlene invitaba a su familia. Sus papás. Sus hermanos. Llenaban el patio. Hacían asados. Tomaban cerveza. Reían. Yo me quedaba en mi cuarto. Nadie me invitaba a salir. Nadie me llamaba para comer. Cuando salía a buscar agua me miraban como si interrumpiera. Como si no debiera estar ahí. Una tarde la mamá de Marlene me preguntó: ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Yvonne? Yo me quedé confundida. Toda mi vida. Esta es mi casa. La mujer se rió incómoda. Ah, sí, claro. Es que Marlene habla de esta casa como si fuera de ella. Me confundí. Jair empezó a gritarme. Por cosas pequeñas. Por nada. Si la comida no le gustaba. Si hacía ruido en la mañana. Si preguntaba algo. Levantaba la voz. Me hablaba como si fuera una niña tonta. Marlene lo veía y no decía nada. A veces sonreía. Cecilia tenía casi 2 años. Ya no me buscaba. Marlene la había entrenado bien. Cuando yo intentaba cargarla, la niña volteaba la cara. Prefería a su mamá. A veces la veía jugar en el patio desde mi ventana. Quería salir. Jugar con ella. Pero sabía que Marlene se molestaría. Dejé de cocinar. Marlene dijo que ella se encargaría de la comida. Que yo ya estaba muy grande para estar en la cocina tanto tiempo. Que descansara. Sonaba considerado. Pero no lo era. Era otra forma de sacarme. De quitarme otro espacio. Ahora ni siquiera podía decidir qué comer en mi propia casa. Las cosas empeoraron cuando Cecilia cumplió 3 años. Marlene organizó una fiesta grande en el patio. Invitó a toda su familia. A sus amigas. A los vecinos. Rentó inflables. Contrató un payaso. Compró comida para 50 personas. Yo no participé en nada. Nadie me pidió opinión. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Solo me dijeron que habría una fiesta el sábado. Como si fuera una inquilina a la que se le avisa de un evento. El día de la fiesta me quedé en mi cuarto. Escuchaba la música. Las risas. Los gritos de los niños jugando. Me asomé una vez por la ventana. Vi a Cecilia con un vestido rosa. Soplando las velitas de su pastel. Todos cantaban. Todos aplaudían. Yo no estaba ahí. Salí más tarde para ir al baño. Crucé la sala. Algunas personas me miraron. Una señora me preguntó si yo era la abuela. Asentí. «Ah, qué linda fiesta hizo tu nuera, ¿verdad? Qué bonito tiene el patio. Esta casa es preciosa. Gracias», murmuré. Pero no era mi fiesta. No era mi decoración. Ya nada era mío. Marlene me vio pasar. No me saludó. Siguió conversando con sus invitados. Jair estaba junto al asador con sus cuñados. Tomaban cerveza. Se reían fuerte. Ni siquiera volteó a verme. Cuando regresé a mi cuarto escuché a alguien preguntar: «¿Y la señora que vive aquí dónde está?». Marlene respondió: «Ah, está descansando. Ya está mayor. Se cansa mucho». Como si yo fuera una inválida. Como si no pudiera estar en mi propio patio porque era demasiado vieja. Esa noche, cuando todos se fueron, me tocó limpiar. Marlene dijo que estaba agotada. Jair dijo que tenía que trabajar temprano al día siguiente. Yo recogí los platos sucios. Las botellas vacías. Los restos de comida. Limpié las mesas. Barrí el patio. Me tomó horas. Me dolía la espalda. Pero nadie me ayudó. Al día siguiente Jair me pidió dinero.
Necesito $200, mamá. ¿Para qué, hijo? Gastos. Cosas de Cecilia. La fiesta salió más cara de lo que pensábamos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Me pides dinero para una fiesta a la que ni siquiera me invitaron? Jair frunció el ceño. ¿Cómo que no te invitaron? Estabas aquí. Podías salir cuando quisieras. Yo no te encerré. Pero nadie me llamó. Nadie me incluyó. Él se encogió de hombros. No seas dramática, mamá. Siempre exageras todo. No le di el dinero. Fue la primera vez que le dije que no. Jair se molestó. Se fue dando un portazo. Marlene entró después. Escuché todo. Te das cuenta que está siendo muy egoísta. Jair trabaja mucho. Se esfuerza. Y tú ni siquiera lo apoyas. Solo piensas en ti. Yo trabajo también, respondí. Yo pago las cuentas de esta casa. Las cuentas que ustedes suben. Marlene se rió. Por favor, Ivone. ¿Tú qué trabajas? Haces unas costuras de vez en cuando. Nosotros sí mantenemos esta casa. Eso no es cierto. Ustedes no pagan nada. Viven aquí gratis. Comen gratis. Gastan mi dinero como si fuera de ustedes. Marlene me miró con desprecio. ¿Sabes qué? Estás amargada porque estás sola. Porque ya nadie te necesita. Deberías agradecer que estamos aquí. Que te damos compañía. Si no fuera por nosotros, estarías aquí muriéndote de soledad. Sus palabras me atravesaron. Quise responder. Quise defenderme. Pero no me salió la voz. Marlene se fue. Yo me quedé parada en la cocina. Temblando. Esa noche no cené. Me encerré en mi cuarto. Lloré en silencio. Por primera vez pensé en irme. En dejar todo. Pero ¿a dónde iría? No tenía a nadie más. Esta era mi casa. Mi único lugar en el mundo. Los días siguientes fueron tensos. Jair no me hablaba. Marlene tampoco. Me ignoraban. Cuando entraba a una habitación ellos salían. Cuando intentaba conversar con Cecilia, Marlene se la llevaba. Vamos, mi amor. La abuela está ocupada. Una tarde llegó una cuenta del banco. Un préstamo que yo no había pedido. $5,000. A mi nombre. Con mi firma. O algo que parecía mi firma. Llamé al banco. Me dijeron que el préstamo se había aprobado hacía 2 meses. Que el dinero ya estaba en mi cuenta. Pero yo no había visto ese dinero. No estaba en mi cuenta. Busqué mis papeles. Los documentos de la casa. Los de mi cuenta de banco. Mi identificación. No estaban donde los había dejado. Los busqué por toda mi habitación. No aparecían. Sentí pánico. Alguien había tomado mis documentos. Alguien había pedido un préstamo a mi nombre. Fui a buscar a Jair. Estaba en la sala viendo televisión. Jair, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, mamá? Estoy viendo algo. Es importante. Llegó una cuenta del banco. Un préstamo que yo no pedí. Jair no me miró. Así. Lo pedí yo. Necesitábamos dinero para arreglar el techo. Estaba goteando. Pero es un préstamo a mi nombre. Sin mi permiso. Eso es ilegal, Jair. No puedes hacer eso. Él finalmente me volteó a ver. Ay, mamá, no exageres. Es tu hijo. ¿Para qué necesitas permiso? Además es para la casa. Tu casa. Te beneficia a ti también. Me robaste mi identidad. Falsificaste mi firma. Jair se levantó. Su cara cambió. Ya cállate. Estoy harto de tus quejas. Harto de que todo te moleste. Harto de que siempre estés jodiendo. Nunca me había hablado así. Nunca con esa violencia. Di un paso atrás. Jair me siguió. ¿Sabes qué es tu problema? Que crees que todavía mandas aquí. Que esta casa es tuya. Pero ya no. Ya no decides nada. Aquí mando yo. Marlene y yo. Tú solo vives aquí porque te lo permitimos. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. Jair, esta es mi casa. Está a mi nombre. Yo la construí. Yo la pagué. Él se rió. Una risa fría. Amarga. Por ahora.
Pero ya veremos cuánto dura eso. Quise decir algo. Defenderme. Pero Marlene entró. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Jair señaló hacia mí. Tu suegra está histérica porque pedí un préstamo. Marlene suspiró. Ay, Ivone. Siempre haciendo drama. Ese dinero se usó para la casa. Para que no se llueva todo. Deberías estar agradecida. No estoy agradecida. Están robándome. Están usando mi nombre. Mis documentos. Mi crédito. Esto no es legal. Marlene cruzó los brazos. Vas a demandarnos. A tu propio hijo. A la mamá de tu nieta. Adelante. Hazlo. Vas a quedar como la peor madre del mundo. La peor abuela. Nadie te va a creer. Jair agregó. Además, ¿quién dice que tú no autorizaste ese préstamo? ¿Quién dice que no se te olvidó? Ya estás grande, mamá. Te olvidas de muchas cosas. Capaz y hasta firmaste y ya no te acuerdas. No. No es cierto. Yo no firmé nada. Ustedes falsificaron mi firma. Marlene se acercó. Su voz se volvió suave. Venenosa. Ivone. Tienes 64 años. Vives sola. Bueno, vivía sola. No tienes a nadie más que a nosotros. Piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a cuidar cuando estés más vieja? Cuando no puedas valerte por ti misma. Vas a necesitarnos. Más te vale tratarnos bien. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Era una amenaza clara. O me callaba y obedecía o me quedaría sola. Abandonada. Sin nadie. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Habían cruzado una línea. Ya no era solo invasión. Ya no era solo falta de respeto. Ahora era robo. Era fraude. Era abuso. Pero tenían razón en algo. No tenía a nadie más. No tenía familia. Mis amigas eran pocas y todas tenían sus propios problemas. No podía llegar a tocar sus puertas pidiendo ayuda. Y denunciarlos. Denunciar a mi propio hijo. ¿Cómo haría eso? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían de mí? Pasé días pensando. Dándole vueltas. Buscando una salida que no encontraba. Jair seguía sin hablarme. Marlene me trataba con desprecio. Cecilia ya no me volteaba a ver. Yo era un fantasma en mi propia casa. Una noche escuché a Jair y Marlene hablando en su habitación. Yo estaba en el pasillo. Iba al baño. Se habían dejado la puerta entreabierta. La voz de Marlene era clara. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantarla? Ya me tiene harta. Siempre quejándose. Siempre estorbando. Jair respondió. No sé. Pero la casa está a su nombre. No podemos hacer nada hasta que... Se quedó callado. Marlene completó la frase. Hasta que se muera. O hasta que la convenzamos de que la pase a tu nombre. ¿Cómo la convencemos? Jair sonaba cansado. No sé. Diciéndole que es por su bien. Que así está protegida. Que si le pasa algo la casa ya está asegurada para nosotros. Para Cecilia. Algo así. O podemos hacer que firme cuando esté distraída. Como hicimos con el préstamo. Me quedé helada. Lo habían planeado. Todo. El préstamo. Los documentos. Querían quitarme la casa. Querían que firmara los papeles. Y si no lo hacía por las buenas, lo harían por las malas. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta con seguro. Me costaba respirar. Mi propio hijo. Mi propia sangre. Planeando robarme. Planeando dejarme sin nada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama. Pensando. Planeando. Necesitaba protegerme. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Todavía no lo sabía. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo. Tenía rabia. Pasaron 2 semanas después de escuchar esa conversación. 2 semanas en las que actué como si nada hubiera pasado. Como si no supiera sus planes. Como si siguiera siendo la madre tonta y sumisa que ellos creían que era.
pero por dentro algo había cambiado. Ya no era la misma. Empecé a guardar mis documentos importantes en otro lugar. Los metí en una bolsa de plástico y los escondí en el tanque del baño. Nadie buscaría ahí. Hice copias de las escrituras de la casa cuando Marlene salió de compras. Fui a una papelería del centro. Saqué 3 copias. Una la dejé con Dora. Le dije que las guardara, que no le dijera a nadie. Ella me miró preocupada, pero no hizo preguntas. Solo asintió. Jair llegó una noche con papeles en la mano. Estaba de buen humor. Sonreía. Hacía semanas que no me sonreía así. Mamá, ven. Siéntate. Necesito que veas algo. Me senté en la mesa de la cocina. Mi corazón latía rápido. Sabía lo que venía. Puso los papeles frente a mí. Mira. Hablé con un abogado. Dice que sería bueno que pusieras la casa a mi nombre. Bueno, a nuestros nombres. Tuyos y míos. Como copropiedad. Así si te pasa algo, Dios no lo quiera, la casa no se va a trámites largos. Yo ya puedo hacerme cargo de todo. Es más seguro para ti. Para todos. Leí los papeles. Eran documentos de cesión de derechos. Si firmaba eso, la casa ya no sería solo mía. Sería de Jair también. Y en cuanto yo muriera o en cuanto él quisiera, podría hacer lo que quisiera con ella. Podría venderla, rentarla, echarme. Levanté la vista. Jair me miraba ansioso. Marlene estaba parada en la puerta de la cocina, observando, esperando. No voy a firmar esto. La sonrisa de Jair se borró. ¿Por qué no? Es por tu bien, mamá. No, Jair. Es por tu bien. Por el bien de ustedes. Yo no voy a firmar nada. Jair golpeó la mesa con la mano. El ruido me hizo saltar. Siempre eres igual. Siempre desconfiando. Siempre creyendo que te queremos joder. Soy tu hijo. Tu único hijo. Te estoy cuidando. Te estoy protegiendo. Y tú me pagas así. No necesito que me protejas de nada. Esta casa es mía. La construí yo. La pagué yo. Y va a seguir siendo mía hasta que yo decida qué hacer con ella. Marlene entró a la cocina. Su cara mostraba furia. Sabes que, Ivone, ya estoy cansada de ti. De tu actitud. De tu egoísmo. Vivimos aquí. Cuidamos esta casa. Pagamos cosas. Y tú ni siquiera tienes la decencia de asegurarle a tu hijo lo que va a hacer de él de todas formas. Ustedes no pagan nada. Yo pago todo. Las cuentas. La comida. Todo. Ustedes solo gastan. Solo toman. Solo destruyen. Marlene se rió. Una risa cruel. Ay, por favor. ¿Tú qué pagas? ¿Con qué? Con tus costuritas. Con tu pensioncita miserable. Nosotros mantenemos esta casa. Nosotros la hemos mejorado. Si fuera por ti, esto seguiría siendo un chiquero. Jair se levantó. Se acercó a mí. Ya estuvo bueno, mamá. Vas a firmar esos papeles. Hoy. Ahora. No voy a firmar nada. Sal de mi casa si no te gusta cómo son las cosas aquí. Jair se quedó quieto. Me miró como si no me reconociera. Luego su cara cambió. Se puso roja. Sus ojos se oscurecieron. Tu casa. Esta ya no es tu casa. Es nuestra casa. Y si alguien se va a ir aquí, esa eres tú. Me levanté de la silla. Quise alejarme. Irme a mi cuarto. Encerrarme. Pero Jair me bloqueó el paso. Quítate, Jair. No me voy a quitar. Vas a firmar esos papeles o te juro que te vas a arrepentir. No voy a firmar nada. Quítate de mi camino. Jair me empujó. Fue un empujón fuerte. Violento. Perdí el equilibrio. Mi espalda chocó contra la pared. Mi cabeza golpeó el azulejo. Sentí un dolor agudo. Cegador. Escuché un grito. Era Cecilia. Estaba parada en el pasillo. Nos había visto todo. Abuela. Su voz sonaba asustada. Aterrada. Marlene corrió hacia ella. Vete a tu cuarto, Cecilia. Ahora. Pero mamá. Que te vayas, dije. La niña salió corriendo llorando.
Escuché la puerta de su habitación cerrarse. Me toqué la cabeza. Sentí algo húmedo. Sangre. Estaba sangrando. Jair se quedó parado frente a mí, respirando fuerte. No parecía arrepentido. No parecía preocupado. Solo parecía furioso. Marlene habló. Su voz era fría, calmada. ¿Viste lo que provocaste, Ivone? ¿Viste lo que haces? Pones a Jair así. Lo sacas de sus casillas. Esto es tu culpa. Yo no hice nada. Ustedes me están robando. Me están atacando en mi propia casa. Marlene se encogió de hombros. Nadie te está atacando. Te caíste. Eso es todo. Perdiste el equilibrio. Eres una mujer mayor. Pasan esas cosas. Jair me empujó. Ustedes lo vieron. Cecilia lo vio. Marlene negó con la cabeza. Cecilia no vio nada. Es una niña. Se confunde. Y nosotros tampoco vimos nada. Solo te vimos caer. Deberías tener más cuidado. Entendí en ese momento. Ellos nunca iban a admitir nada. Nunca iban a aceptar lo que habían hecho. Podían lastimarme. Podían robarme. Podían hacer lo que quisieran. Y siempre iban a culparme a mí. Siempre iban a tergiversar la verdad. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama. Me temblaba todo el cuerpo. Me limpié la sangre de la cabeza con una toalla. No era una herida grande. Pero dolía. Dolía mucho. Escuché a Jair y Marlene hablando en voz baja. Luego los escuché reírse. Se estaban riendo. Después de lo que acababa de pasar, se estaban riendo. Escuché música. Habían prendido el estéreo. Estaban celebrando. Me quedé ahí sentada, en silencio, pensando. No podía seguir así. No podía quedarme en esta casa ni un día más. Si me quedaba iba a terminar muerta. O peor, iban a conseguir que firmara los papeles. Iban a quitarme todo. Y yo me iba a quedar sin nada. Sin casa. Sin dignidad. Sin nada. Esperé a que se durmieran. Eran casi las 2 de la mañana cuando dejé de escuchar ruidos. Me levanté. Saqué mi bolsa. La misma que había preparado en mi mente durante días. Metí ropa. Medicamentos. Los documentos que había escondido en el baño. Dinero. Tenía guardados como $1,200 en efectivo. Todo lo que había podido ahorrar sin que ellos lo supieran. Abrí la puerta de mi cuarto despacio. La casa estaba oscura. Silenciosa. Caminé por el pasillo. Pasé frente a la habitación de Cecilia. Quise entrar. Quise despedirme. Pero no podía. Si la despertaba Marlene se iba a dar cuenta. Y no me iban a dejar ir. Llegué a la sala. Vi mis muebles. Mi mesa. Mis cosas. Todo lo que había sido mío. Ya no lo era. Ya no me pertenecía. Esta casa ya no era mi hogar. Era mi prisión. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. Fue el sonido más triste de mi vida. El sonido de dejar atrás todo lo que había construido. Todo lo que había amado. Caminé por la calle vacía. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. Tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Mis piernas me dolían. La cabeza me palpitaba. Pero seguí caminando. Llegué a la casa de Dora. Toqué la puerta. Esperé. Escuché pasos adentro. La luz del porche se encendió. Dora abrió. Llevaba una bata vieja. El pelo despeinado. Me miró. Vio mi bolsa. Vio mi cara. Vio la herida en mi cabeza. Ay, Dios mío, Ivone. ¿Qué te hicieron? No dijo nada más. Me jaló adentro. Cerró la puerta. Me abrazó. Y ahí, en los brazos de mi vecina, en los brazos de la única persona que me había mostrado compasión, me derrumbé. Lloré. Lloré todo lo que no había llorado en meses. Todo el dolor. Toda la humillación. Toda la traición. Dora me llevó a su habitación de huéspedes. Me dio ropa limpia. Me curó la herida.
Me preparó té. Se sentó conmigo hasta que dejé de temblar. No me hizo preguntas. Solo me cuidó. Como una hermana. Como una amiga verdadera. Me acosté en esa cama extraña. Cerré los ojos. Pero no pude dormir. En mi cabeza solo escuchaba las risas de Jair y Marlene. Las escuchaba celebrando. Celebrando que me había ido. Celebrando que por fin se habían librado de mí. Pero había algo más. Algo que me quemaba por dentro. No era solo tristeza. No era solo dolor. Era rabia. Rabia pura. Ellos creían que habían ganado. Creían que me habían derrotado. Que yo era una vieja débil que se iba a rendir. Pero se equivocaban. Yo no me iba a rendir. No iba a dejar que se quedaran con mi casa. Con mi vida. Con todo lo que había construido. Iba a pelear. Iba a recuperar lo que era mío. Iba a demostrarles que cometieron un error. Un error que iban a lamentar. Desperté con el cuerpo adolorido. Cada músculo me dolía. La cabeza me palpitaba donde me había golpeado. Me levanté despacio. Miré alrededor. La habitación de Dora era pequeña pero limpia. Acogedora. Tan diferente del cuarto oscuro donde había dormido los últimos años en mi propia casa. Dora tocó la puerta suavemente. Ivone, ¿estás despierta? Pasa. Entró con una bandeja. Té caliente. Pan tostado. Huevos revueltos. Come algo, por favor. Te vas a enfermar si no comes. Me senté en la cama. Tomé la taza de té. Mis manos todavía temblaban un poco. Gracias, Dora. No sabes cuánto significa esto. Ella se sentó a mi lado. Somos amigas, Ivone. Para eso estamos. ¿Qué te hizo ese muchacho? ¿Qué te hizo tu hijo? Le conté todo. Desde el principio. Desde que llegaron a vivir a mi casa. La invasión lenta. Los abusos. El préstamo falso. Los papeles que querían que firmara. El empujón. La sangre. Dora me escuchó en silencio. Su cara se fue endureciendo con cada palabra. Eso es maltrato, Ivone. Eso es abuso. Tienes que denunciarlo. No puedo denunciar a mi propio hijo. Sí puedes. Y debes. Él te agredió. Te robó. Te está quitando tu casa. Eso es un delito. Pero es mi hijo, Dora. Es la única familia que tengo. Él ya no es tu familia. La familia no hace eso. La familia no te golpea. No te roba. No te hace sentir que sobras en tu propia casa. Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Yo seguía aferrada a la idea de que Jair era mi hijo. De que la sangre era más fuerte que todo. Pero la sangre no significaba nada si venía acompañada de violencia. De traición. De desprecio. Me quedé en casa de Dora ese día. Y el siguiente. Me sentía paralizada. No sabía qué hacer. ¿A dónde ir? Cómo empezar de nuevo a los 64 años. Dora me daba espacio. Me dejaba pensar. Me traía comida. Me cuidaba sin sofocarme. El tercer día estaba sentada en su sala, mirando por la ventana, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Dora llegó de la calle. Traía el celular en la mano. Su cara estaba tensa, seria. Ivone, tienes que ver esto. Me entregó el teléfono. En la pantalla había una foto. De mi casa. De mi patio. Pero no era mi patio. Estaba lleno de gente. Mesas largas con manteles de colores. Botellas de cerveza por todos lados. Un asador humeando. Globos colgados en los árboles. Música. Podía casi escuchar la música desde la foto. ¿Qué es esto? Dora se sentó a mi lado. Mi sobrina vive en tu calle. 2 casas más abajo. Me mandó esto hace una hora. Dice que tu hijo y tu nuera están haciendo una fiesta. Desde esta mañana. Que hay mucha gente. Mucha música. Mucho ruido. Sentí que algo se rompía dentro de mí. 3 días. Apenas 3 días desde que me fui. 3 días desde que me agredieron. 3 días desde que salí de mi casa sangrando. Y ya estaban de fiesta. Celebrando. Me pasó más fotos.
Una de Jair junto al asador con una cerveza en la mano. Sonriendo. Riendo. Otra de Marlene con un grupo de amigas. Todas con copas de vino. Otra del patio lleno de gente. Desconocidos en mi jardín. Pisando las plantas que yo sembré. Usando mis mesas. Mis sillas. Todo. Dora me mostró un video. El sonido estaba fuerte. Música de banda. Risas. Gritos. Y entonces escuché la voz de Marlene. Clara. Fuerte. Por fin. Por fin nos libramos de ella. Ahora esta casa es nuestra. Ahora podemos vivir como queremos. Sin que nadie nos esté vigilando. Sin que nadie nos esté jodiendo. Brindemos por la libertad. Escuché el sonido de copas chocando. Escuché más risas. Más gritos de celebración. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla negra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Están celebrando que me fui. Mi voz sonaba extraña. Lejana. Están celebrando. Dora asintió. Así parece. Lo siento, Ivone. Sé que duele. Pero necesitabas ver esto. Necesitabas saber qué clase de gente son. Me levanté. Caminé por la sala. Mis manos se cerraban en puños. Mi mandíbula estaba tensa. Algo dentro de mí se estaba transformando. El dolor se estaba convirtiendo en otra cosa. En algo más fuerte. Más oscuro. Más poderoso. ¿Cuánto tiempo lleva la fiesta? Desde las 10 de la mañana, según mi sobrina. Ya son las 3 de la tarde. Van 5 horas. 5 horas. 5 horas de celebración. 5 horas riéndose de mí. 5 horas disfrutando de mi casa como si fuera de ellos. Como si yo nunca hubiera existido. Como si yo estuviera muerta. Ivone, ¿qué estás pensando? La voz de Dora sonaba preocupada. Me di vuelta para mirarla. Estoy pensando que cometí un error. ¿Qué error? El error de irme en silencio. El error de huir como una ladrona. Como si yo fuera la que estaba mal. Como si yo fuera la culpable. Dora se levantó. Se acercó a mí. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar mi casa. Voy a sacarlos de ahí. Voy a demostrarles que se equivocaron conmigo. ¿Pero cómo? No tienes dinero. No tienes abogado. Ellos tienen todo. Tienen tu casa. Tus cosas. Todo. Tengo algo mejor. Tengo la verdad. Tengo los documentos que prueban que esa casa es mía. Tengo esta herida en la cabeza. Tengo los estados de cuenta que muestran que yo pago todo. Tengo testigos. Tengo pruebas. Dora me miró con algo en los ojos. Respeto tal vez. Admiración. Necesitas ayuda. Conozco a una abogada. Una buena. Se especializa en casos de abuso familiar. De fraude. Puedo llamarla. Llámala. Dora sacó su teléfono. Marcó un número. Habló en voz baja. Explicó la situación. Escuchó. Asintió. Colgó. Puede vernos hoy. Ahora. Tiene un espacio libre. Dice que suena urgente. Que mientras más rápido actuemos mejor. Vamos. Me puse un suéter. Tomé mi bolsa. Metí todos los documentos que había salvado. Las copias de las escrituras. Los estados de cuenta. Las fotos de mi casa de antes. Todo lo que pudiera servir. Fuimos en el coche de Dora. El consultorio de la abogada estaba en el centro. Un edificio viejo pero bien mantenido. Subimos al tercer piso. La oficina era pequeña. Llena de libros. De archivos. Una mujer de unos 50 años nos recibió. Cabello corto. Lentes. Cara seria pero amable. Usted es Ivone Martínez. Soy yo. Siéntese, por favor. Cuénteme todo. Desde el principio. Le conté mi historia. Otra vez. Con más detalles. Le mostré los documentos. Las fotos. Los videos que Dora tenía en su teléfono. La abogada tomaba notas. Hacía preguntas. Su cara no mostraba emoción. Solo concentración profesional. Cuando terminé, ella se quedó en silencio un momento. Luego habló.
Tiene un caso fuerte, señora Martínez. Muy fuerte. Fraude. Falsificación de firma. Abuso físico. Invasión de propiedad. Despojo. Puedo ayudarla. Pero necesito que entienda algo. Esto va a ser difícil. Va a ser doloroso. Va a tener que enfrentar a su hijo. Llevarlo a los tribunales. Tal vez a la cárcel. ¿Está dispuesta a hacer eso? Me quedé callada. Pensando. Imaginando a Jair tras las rejas. A Cecilia sin padre. A Marlene sola. Parte de mí sentía culpa. Dolor. Pero luego recordé el empujón. La sangre. Las risas. La fiesta. El video de Marlene brindando por mi ausencia. Sí. Estoy dispuesta. La abogada asintió. Bien. Entonces empecemos. Primero necesito que firme estos papeles. Me está contratando como su representante legal. Luego vamos a preparar una demanda. Y vamos a solicitar una orden de desalojo temporal. Con la evidencia que tiene podemos lograr que un juez lo saque de su casa mientras se resuelve el caso. ¿Cuánto tiempo toma eso? Normalmente semanas. Pero con la fiesta que están haciendo ahora mismo y con su lesión reciente, podemos pedir una orden de emergencia. Podríamos tenerla hoy mismo. En unas horas. Hoy. Mi voz tembló. Hoy. La abogada me miró directo a los ojos. Señora Martínez. Ellos están en su propiedad sin su permiso. La agredieron. La obligaron a huir. Están haciendo una fiesta celebrando su partida mientras usted está aquí. Sin hogar. Sin sus cosas. Eso es ilegal. Eso es cruel. Y un juez lo va a ver así. Confíe en mí. Firmé los papeles. La abogada hizo llamadas. Habló con un juez. Con la policía. Con servicios sociales. Trabajó rápido. Eficientemente. Como una máquina bien aceitada. Yo me quedé sentada. Mirando. Sintiendo cómo algo cambiaba. Cómo el poder se desplazaba. Ya no era la víctima huyendo. Era la dueña recuperando lo suyo. 3 horas después la abogada colgó el teléfono. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Profesional. Lo tenemos. El juez aprobó la orden de desalojo de emergencia. Tenemos permiso para entrar a su propiedad acompañados de la policía. Podemos hacerlo ahora mismo. Esta tarde. Durante la fiesta. Durante la fiesta. Repetí las palabras. Sí. Mientras estén todos ahí. Todos los testigos. Todas las pruebas de que están ocupando ilegalmente su propiedad. Es el mejor momento. Van a estar desprevenidos. No van a poder esconder nada. No van a poder negar nada. Dora me tomó la mano. ¿Estás segura, Ivone? ¿Estás lista para esto? Miré por la ventana. El sol empezaba a bajar. Pronto sería de noche. Pronto llegaría el momento. El momento de volver. De enfrentar. De recuperar. Sí. Estoy lista. La abogada se llamaba Edith Vargas. Tenía 20 años de experiencia en casos de derecho familiar y patrimonial. Me lo dijo mientras preparaba los últimos documentos. He visto casos como el suyo docenas de veces, señora Martínez. Hijos que abusan de sus padres. Que los despojan. Que los maltratan. Y siempre es lo mismo. Los padres tienen miedo de actuar. Miedo de quedarse solos. Miedo de lo que dirá la gente. Pero usted está haciendo lo correcto. Lo valiente. No me siento valiente. Me siento asustada. Es normal. Pero el miedo no significa que esté mal. Solo significa que es importante. Que está recuperando algo que vale la pena. Edith hizo más llamadas. Coordinó con la policía. Necesitamos 2 patrullas. Una orden de desalojo. Presencia de un trabajador social por si hay menores en la propiedad. Sí, hay una niña. La nieta de mi clienta. 9 años. Bien. Entonces también servicios de protección infantil. Solo como observadores. Para que todo se haga correctamente. Cada palabra que decía hacía todo más real. Más concreto. Ya no era solo una idea. Era un plan. Un plan que se iba a ejecutar en cuestión de horas.
Dora me apretó la mano. Vas a estar bien. Voy a estar contigo. No te voy a dejar sola. Gracias. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió. Las amigas estamos para eso. Edith guardó los papeles en un maletín. Listo. Nos vemos en su domicilio a las 6 de la tarde. La policía ya está avisada. El trabajador social también. Todo está coordinado. Usted solo tiene que estar ahí. Firmar lo que sea necesario. Y dejar que la ley haga su trabajo. Salimos de la oficina. Eran las 4:30. Teníamos 1 hora y media. Dora sugirió que fuéramos a comer algo. No has comido bien en días, Ivone. Necesitas fuerza. Fuimos a una fonda cerca. Pedí caldo de pollo. Apenas pude comer. El estómago se me cerraba. Los nervios me carcomían por dentro. Piensas en Cecilia. La voz de Dora era suave. Sabía exactamente lo que pasaba por mi cabeza. Sí, todo el tiempo. Va a estar ahí. Va a ver todo. Va a ver a su papá siendo sacado de la casa. Va a verme llegar con la policía. ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo hago que entienda que no es su culpa? Edith dijo que el trabajador social va a cuidar de ella. Va a asegurarse de que esté bien. De que no la traumaticen más de lo necesario. Pero ya está traumatizada Dora. Ya vio a su padre golpearme. Ya vive en un ambiente violento. Ya sabe que algo está mal. Por eso es importante que hagas esto. Para sacarla de ahí. Para mostrarle que los abusos no se toleran. Que hay consecuencias. Que las mujeres no tienen que aguantar. Que las abuelas tampoco. Tenía razón. Esto no era solo por mí. Era por Cecilia también. Por enseñarle que merecía crecer en un hogar sin violencia. Sin gritos. Sin miedo. Aunque ese hogar ya no incluyera a su padre. Terminamos de comer. Dora pagó la cuenta. Yo no tenía hambre, pero había comido lo suficiente para no desmayarme. Necesitaba estar fuerte. Necesitaba estar lúcida. Esto era lo más importante que había hecho en años. Tal vez en toda mi vida. Subimos al coche. Dora manejó despacio. Llegamos a mi calle a las 5:40. Nos estacionamos 3 casas antes de la mía. Desde ahí podíamos ver. La fiesta seguía. Todavía había gente. Todavía había música. Todavía había risas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Dora me miraba de reojo. ¿Quieres esperar en el coche? Cuando llegue la policía sales. No. Quiero ver todo. Quiero estar presente desde el principio. A las 6 en punto llegó la primera patrulla. Se estacionó frente a mi casa. Bajaron 2 policías. Un hombre mayor. Una mujer joven. Detrás llegó otro coche. Era Edith. Traía más papeles. Un maletín. Cara seria y profesional. Llegó un tercer vehículo. Una camioneta blanca. De ahí bajó una mujer con una carpeta. El trabajador social. Bueno, la trabajadora social. Se acercó a Edith. Hablaron brevemente. Revisaron papeles. Edith me vio en el coche de Dora. Me hizo una seña. Era hora. Bajé del coche. Mis piernas temblaban. Dora bajó conmigo. Caminamos hacia el grupo. Los vecinos empezaban a salir de sus casas. A mirar. A murmurar. Sabían que algo estaba pasando. Edith me presentó a todos. Señora Martínez, ella es la oficial Ramírez. Él es el oficial Torres. Ella es la licenciada Sánchez de Servicios Sociales. Todos están aquí para apoyarla, para asegurarse de que todo se haga conforme a la ley. La oficial Ramírez habló. Su voz era firme pero no cruel. Señora, necesito que nos confirme que esta es su propiedad, que los documentos están en orden, y que las personas dentro no tienen su autorización para estar ahí. Sí, esta es mi casa. Está a mi nombre. Tengo las escrituras aquí. Y ellos entraron con mi permiso hace años, pero ahora me han agredido. Me han robado. Me han obligado a salir. Ya no quiero que estén aquí. ¿Entendido?
Vamos a proceder. Usted se queda atrás con su abogada. Nosotros nos encargamos. Si hay resistencia nos retiramos y pedimos refuerzos. Pero normalmente cuando ven las patrullas cooperan. Asentí. No podía hablar. La garganta se me había cerrado. Los 4 caminaron hacia mi casa. Hacia la puerta principal. Yo me quedé atrás con Dora. Mi corazón iba a 1000 por hora. Escuchaba la música desde afuera. Voces. Risas. Ajenos a lo que estaba por pasar. El oficial Torres tocó la puerta. Fuerte. 3 golpes secos. La música seguía. Nadie respondió. Tocó otra vez. Más fuerte. Policía. Abran la puerta. La música bajó. Escuché pasos. La puerta se abrió. Era Jair. Tenía una cerveza en la mano. Cara roja por el alcohol. Sonrisa en los labios. La sonrisa se borró cuando vio los uniformes. Buenas tardes. Soy el oficial Torres. Tenemos una orden judicial. Necesito que salga y me permita pasar. Jair se quedó congelado. ¿Qué? ¿Una orden de qué? ¿De quién? Edith se adelantó. Mostró los papeles. Una orden de desalojo temporal emitida por el juez Morales. Esta propiedad pertenece a la señora Ivone Martínez. Usted y su familia tienen que desalojar inmediatamente. Jair me vio entonces. Estaba parada en la calle. Detrás de todos. Su cara cambió. Sorpresa. Luego ira. Mamá. ¿Qué hiciste? ¿Qué carajos hiciste? Marlene apareció detrás de él. ¿Qué pasa, Jair? ¿Quiénes son? Vio las patrullas. Vio a los policías. Me vio a mí. Su cara se puso pálida. Esto es un error. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. No pueden echarnos así. Edith habló con voz calmada pero firme. Señora, esta propiedad está registrada a nombre de Ivone Martínez. Ella tiene derecho legal de solicitar su desalojo, especialmente después de haber sido víctima de agresión física y fraude. Tenemos documentación de todo, incluyendo el préstamo que ustedes solicitaron a su nombre sin su consentimiento. Eso es mentira. Marlene casi gritaba. Ella autorizó ese préstamo. Ella vive aquí. Nosotros cuidamos de ella. No pueden hacer esto. El oficial Torres intervino. Señora, necesito que coopere. Esto es una orden judicial. Si no cumplen voluntariamente, vamos a tener que usar otros medios. Tienen 30 minutos para recoger sus cosas esenciales. Lo demás pueden recogerlo después con cita previa y en presencia de un oficial. La gente de la fiesta empezó a salir. Los invitados, confundidos, asustados, algunos con copas todavía en las manos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Marlene les gritó. Quédense. No pasa nada. Van a ver que esto es un error. Pero la gente se iba. Rápido. Nadie quería estar ahí. Nadie quería problemas con la policía. En 10 minutos el patio se vació. Solo quedaron Jair, Marlene, Cecilia y nosotros. Cecilia salió de su habitación. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Me vio. Abuela. Corrió hacia mí. La trabajadora social intentó detenerla, pero yo negué con la cabeza. La dejé venir. Se abrazó a mi cintura. Por favor, abuela. No dejes que nos saquen. Por favor. Mi corazón se hizo pedazos. Me arrodillé frente a ella. Mi amor. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Pero ya no puedo vivir aquí con tus papás. Me hicieron daño. Me lastimaron. Y yo tengo que cuidarme. Tengo que estar segura. Pero yo te cuido, abuela. Yo te protejo. Lo sé, mi vida. Lo sé. Y te amo. Siempre te voy a amar. Pero esto es algo que los adultos tienen que resolver. Tú solo tienes que ser niña. No tienes que proteger a nadie. La trabajadora social se acercó. Habló con voz suave. Hola, Cecilia. Soy la licenciada Sánchez. Voy a asegurarme de que estés bien. De que tus papás y tu abuela resuelvan esto sin que te afecte. Está bien. Vas a estar bien.
Marlene la llamó. Cecilia, ven aquí. Ahora. No te quedes con ella. Es su culpa todo esto. Cecilia me miró. Confundida. Asustada. Ve con tu mamá, mi amor. Está bien. Ve. La niña caminó lentamente hacia Marlene. Volteó a verme 2 veces. Como despidiéndose. Como preguntándome si iba a estar bien. Le sonreí. Aunque me doliera. Aunque me estuviera muriendo por dentro. Jair empezó a recoger cosas. Aventaba ropa en bolsas. Marlene lloraba. Esto no es justo. No tienen derecho. Vamos a pelear esto. Vamos a recuperar la casa. Ya vas a ver, Ivone. Te vas a arrepentir. Edith respondió por mí. Señora, cualquier amenaza será documentada y usada en su contra. Le sugiero que coopere y se retire pacíficamente. Los 30 minutos pasaron como en un sueño. Como en una película. Jair y Marlene sacaron ropa. Juguetes de Cecilia. Algunas cosas personales. No mucho. No podían llevar mucho. El oficial Torres supervisaba todo. Se aseguraba de que no tomaran nada que no fuera suyo. Cuando terminaron, salieron. Jair pasó junto a mí sin mirarme. Marlene me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así. Te lo juro. Cecilia iba llorando. Abuela. Abuela, por favor. Subieron a su auto. El que habían comprado con dinero prestado. El que estacionaban en mi cochera. Arrancaron. Se fueron. Las luces traseras desaparecieron al final de la calle. Me quedé parada ahí. En medio de la calle. Frente a mi casa. Mi casa que por fin era mía otra vez. La oficial Ramírez me entregó las llaves. Son suyas, señora Martínez. La casa está asegurada. Le recomiendo que cambie las cerraduras mañana temprano. Por si acaso hicieron copias. Asentí. Tomé las llaves. Pesaban más de lo que recordaba. O tal vez era yo quien se sentía más ligera. Edith revisó los papeles finales. Firmé donde me indicó. Esto es temporal, señora Martínez. Habrá una audiencia en 2 semanas. Pero con la evidencia que tenemos es muy probable que el desalojo se vuelva permanente. Ellos pueden intentar pelear. Pero lo dudo. Los casos como este rara vez favorecen al agresor. Gracias, licenciada. Por todo. Ella sonrió. Es mi trabajo. Y es lo correcto. Cuídese. Cualquier cosa me llama. Cualquier amenaza. Cualquier intento de contacto no autorizado. Quedó anotado. La trabajadora social se acercó. Señora Martínez, voy a estar monitoreando la situación de la menor. Cecilia. Para asegurarme de que esté en un ambiente seguro. Si en algún momento considera que la niña corre peligro con sus padres, avíseme. Tenemos opciones. Lo haré. Gracias. Los oficiales se fueron. Edith se fue. La trabajadora social se fue. Solo quedamos Dora y yo. Paradas frente a mi casa. El patio todavía estaba lleno de los restos de la fiesta. Vasos de plástico. Botellas vacías. Platos con comida a medio comer. Servilletas en el suelo. El olor a carne asada todavía flotaba en el aire. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Dora me miraba preocupada. No. Necesito estar sola. Necesito recuperar mi espacio. Pero gracias. Por todo. Sin ti no hubiera podido hacer esto. Ella me abrazó. Eres más fuerte de lo que crees, Ivone. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo. Dora se fue. Yo me quedé parada frente a la puerta. Mi puerta. Metí la llave en la cerradura. Giré. El sonido del seguro abriéndose fue el más dulce que había escuchado en años. Empujé la puerta. Entré. La casa estaba en silencio. Un silencio profundo. Pesado. Pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz. De libertad. Caminé por la sala. Pasé mi mano por la mesa. Por el sillón que había sido mío y que Marlene había movido. Lo volví a poner junto a la ventana. Donde siempre había estado. Donde debía estar. Fui a la cocina. Había trastes sucios por todos lados. Restos de la fiesta.
botellas en la barra, comida derramada. Un desastre. Pero era mi desastre. Mi cocina. Mi casa. Empecé a limpiar. Lavé los platos. Uno por uno. Limpié la barra. Barrí el piso. Sentía cada movimiento. Cada gesto. Estaba reclamando mi espacio. Estaba borrando sus huellas. Fui a la habitación principal. La que había sido mía. La que me quitaron. Las sábanas de Marlene todavía estaban en la cama. Sus cosas en el tocador. Maquillaje. Perfumes. Ropa. Quité todo. Lo metí en bolsas. Lo dejé en el pasillo. Ya vendría a recogerlo. ¿O no? No me importaba. Puse mis propias sábanas. Las que tenía guardadas. Blancas. Limpias. Olían a lavanda. Me senté en la cama. Mi cama. En mi habitación. Miré por la ventana. El jardín. Las plantas. El cielo oscureciéndose. Todo estaba ahí. Todo seguía ahí. Y ahora era mío otra vez. Fui al cuarto pequeño del fondo. El que había sido mi prisión. Saqué mis pocas cosas. Mi ropa. Mis medicamentos. La foto de Lorenzo. La puse en la mesita de noche de la habitación principal. Junto a la cama. Donde siempre había estado. Hola, mi amor. Ya volví. Ya estoy en casa. Pasé las siguientes horas limpiando. Ordenando. Recuperando cada rincón. Cada espacio. Tiré las cosas que Marlene había puesto. Las decoraciones horribles. Los cojines brillantes. Los cuadros baratos. Saqué mis cosas de las cajas. Las volví a poner en su lugar. En su sitio correcto. Limpié el patio. Recogí todos los vasos. Todas las botellas. Toda la basura de la fiesta. La fiesta que celebraba mi ausencia. La fiesta que terminó de la peor manera posible para ellos. Sonreí. Una sonrisa amarga pero real. Merecida. Eran las 2 de la mañana cuando terminé. Estaba agotada. Me dolía todo el cuerpo. Pero era un dolor bueno. Un dolor de trabajo. De recuperación. Me di un baño largo. En mi baño. Con mi agua caliente. Sin que nadie me apurara. Sin que nadie tocara la puerta exigiendo entrar. Me puse mi pijama favorita. La que no había usado en años porque Marlene decía que se veía vieja. Me acosté en mi cama. En mi habitación. Cerré los ojos. Y por primera vez en años dormí en paz. Dormí profundo. Dormí sin miedo. Sin ansiedad. Sin preocupación de que alguien entrara. De que alguien me gritara. De que alguien me lastimara. Desperté con el sol. Entraba por la ventana. Por mi ventana. Me estiré. Sonreí. Hoy era un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. El primer día siendo dueña de mi propia casa otra vez. De mi propia vida. Preparé café. Desayuné tranquila. Llamé a un cerrajero. Vino a media mañana. Cambió todas las cerraduras. Puerta principal. Puerta trasera. Ventanas. Todo. Me entregó las llaves nuevas. Nadie más tenía copias. Nadie más podía entrar sin mi permiso. Pagué $150. Fue el mejor dinero que gasté en mi vida. Dora vino a visitarme. Trajo pan dulce. Café. Nos sentamos en el patio. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo bebé? Sonrió. Te ves diferente, Ivone. Te ves viva. Me siento viva. Por primera vez en años me siento viva. Los días siguientes fueron tranquilos. Hermosos. Recuperé mi rutina. Mis costuras. Mis clientes. Mis plantas. Regué el jardín. Podé los árboles. Arreglé lo que estaba roto. Pinté las paredes que Marlene había manchado. Poco a poco la casa volvía a ser mi casa. Volvía a tener mi esencia. Mi espíritu. Jair intentó llamarme. Varias veces. No respondí. Me mandó mensajes. No los leí. Marlene también intentó contactarme. La bloqueé. Edith me había dicho que cualquier contacto no autorizado debía reportarlo.
Y eso haría si seguían insistiendo. La audiencia fue 2 semanas después. Jair y Marlene llegaron con un abogado barato. Intentaron argumentar que ellos habían mejorado la propiedad, que habían invertido dinero, que yo los había invitado a quedarse. Edith presentó toda la evidencia. El préstamo fraudulento, las fotos de mi herida, los testimonios, los videos de la fiesta. El juez no tardó ni 30 minutos en decidir. El desalojo era permanente. La casa era mía. El préstamo debía ser investigado por fraude. Jair podría enfrentar cargos criminales. Salí del juzgado con la cabeza en alto. Jair me miró desde lejos. Ya no había furia en sus ojos. Solo derrota. Solo vergüenza. Marlene lloraba. Cecilia no estaba. Gracias a Dios. No tenía que ver esto. Volví a mi casa. Mi casa legal. Oficial. Permanentemente mía. Me senté en mi sillón. Junto a la ventana. Miré el jardín. Respiré hondo. Lo había logrado. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi hogar. Pasaron 3 meses desde la audiencia. 3 meses desde que recuperé mi casa de manera permanente. 3 meses de paz. De silencio elegido. De libertad real. Los primeros días fueron de ajuste. De acostumbrarme otra vez a estar sola. Pero esta vez era diferente. Antes estaba sola y me sentía vacía. Ahora estaba sola y me sentía completa. No necesitaba a nadie más para sentir que mi vida tenía sentido. Yo era suficiente. Retomé mi trabajo de costura con más fuerza. Mis clientas volvieron. Algunas se habían enterado de lo que pasó. El chisme corre rápido en el barrio. Pero no me miraban con lástima. Me miraban con respeto. Con admiración incluso. La señora Ivone que le ganó a su propio hijo. La señora Ivone que no se dejó. La señora Ivone que recuperó lo suyo. Gané más dinero en esos 3 meses que en los últimos 2 años. Ya no tenía que pagar las cuentas infladas por Marlene. Ya no tenía que darle dinero a Jair. Ya no tenía que solventar fiestas ni caprichos ajenos. Mi dinero era mío. Lo gastaba en lo que yo quería. En lo que yo necesitaba. Me compré ropa nueva. No mucha. Pero buena. Me arreglé el cabello en un salón. Me compré lentes nuevos. Invertí en mi máquina de coser. Le hice mantenimiento. Compré telas de calidad. Hilos importados. Me di gustos que antes me parecían imposibles. Innecesarios. Egoístas. Pinté la casa. Toda. De colores claros. Frescos. Alegres. Contraté a alguien para arreglar el techo. Para reparar las goteras. Para cambiar los azulejos rotos del baño. La casa quedó preciosa. Como nueva. Como cuando la construí con Lorenzo. Dora seguía visitándome. Tomábamos café todas las tardes. Nos reíamos. Contábamos historias. Hacíamos planes. Quería viajar. Conocer el mar. Hacía años que no salía de la ciudad. Dora dijo que podíamos ir juntas. Que sería divertido. 2 viejas sueltas en la playa. Me reí. Me gustaba la idea. De Cecilia no supe nada durante 2 meses. Me dolía. Pensaba en ella todos los días. Me preguntaba si estaba bien. Si me extrañaba. Si me odiaba por lo que había pasado. Pero no podía contactarla. Legalmente no podía acercarme mientras estuviera con Jair y Marlene. Así lo había ordenado el juez. Fue en el 3er mes cuando recibí una llamada. Era la trabajadora social. Licenciada Sánchez. Señora Martínez, necesito hablar con usted. Mi corazón se aceleró. Es Cecilia. Está bien. Está bien físicamente. Pero emocionalmente está pasando por un momento difícil. Su padre está siendo investigado por fraude. Su madre está trabajando doble turno. La niña pasa mucho tiempo sola. O con vecinos. Está pidiendo por usted. Constantemente. Puedo verla. Hay un proceso. Pero sí. Puedo arreglarlo. Si usted está dispuesta a ser evaluada como opción de cuidado temporal. Haría lo que fuera.
Lo que sea necesario. Pasé por evaluaciones, entrevistas, visitas domiciliarias. Revisaron mi casa, mi estabilidad económica, mi salud mental, mi historial. Todo. Fue invasivo, incómodo, pero necesario. Y lo hice. Por Cecilia. Por darle un hogar seguro. Un lugar donde pudiera ser niña sin cargar el peso de los problemas de los adultos. 2 semanas después, la licenciada Sánchez me llamó. Fue aprobada, señora Martínez. Cecilia puede quedarse con usted. Temporalmente. Mientras se resuelve la situación de sus padres. Si usted está de acuerdo. Lloré. Lloré de felicidad. De alivio. Sí. Sí estoy de acuerdo. Cecilia llegó un sábado por la mañana. La trajo la trabajadora social. Traía una mochila pequeña. Pocas cosas. Bajó del coche despacio. Me vio parada en la puerta. Corrió. Abuela. Se abrazó a mí. La abracé fuerte. Tan fuerte que pensé que la iba a romper. Perdón, mi amor. Perdón por todo. Ella negó con la cabeza. No, abuela. Tú no hiciste nada malo. Papá hizo cosas malas. Mamá también. Pero tú no. Le mostré su habitación. La había preparado especialmente. Pinté las paredes de amarillo. Su color favorito. Compré una cama nueva. Sábanas con mariposas. Un escritorio para que hiciera tarea. Libros. Juguetes. Todo para ella. Sus ojos se iluminaron. Es para mí. Todo esto. Todo, mi amor. Todo para ti. Los días con Cecilia eran diferentes. Tenía que levantarme más temprano. Prepararle desayuno. Llevarla a la escuela. Recogerla. Ayudarla con la tarea. Pero era un cansancio hermoso. Un cansancio con propósito. Con amor. Con sentido. Ella me contaba de su día. De sus amigas. De lo que aprendía. Yo le contaba historias de cuando su papá era niño. Las partes buenas. Antes de que todo se torciera. Ella escuchaba con atención. A veces preguntaba por él. Por su mamá. Les extraño, abuela. Lo sé, mi vida. Y está bien extrañarlos. Puedes amarlos y al mismo tiempo saber que lo que hicieron estuvo mal. Las dos cosas pueden ser ciertas. Una tarde estábamos en el mercado comprando verduras. Vi a Jair. Estaba en la fila de las tortillas. Se veía diferente. Más delgado. Más viejo. Cansado. Llevaba ropa arrugada. Zapatos gastados. Me vio. Se quedó inmóvil. Yo también. Nos miramos durante segundos que parecieron horas. Desvió la mirada primero. Pagó sus tortillas. Se fue sin decir nada. Sin acercarse. Sin intentar hablar. Sentía algo en el pecho. No era satisfacción. No era victoria. Era tristeza. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por el hijo que pude haber tenido y que perdí en algún momento del camino. Cecilia no lo vio. Estaba distraída eligiendo manzanas. Mejor así. No necesitaba esa confusión. Ese dolor. Ya había sufrido suficiente. Llegamos a casa. Cocinamos juntas. Ella me ayudaba a pelar papas. A revolver la olla. Reía cuando se le caía algo. Yo también reía. Era feliz. Genuinamente feliz. Después de tantos años de dolor. De miedo. De humillación. Por fin era feliz. Por las noches Cecilia se acostaba en mi cama. Le leía cuentos. Le cantaba canciones. Las mismas que le cantaba a Jair cuando era niño. Ella se quedaba dormida con la cabeza en mi hombro. Yo me quedaba despierta un rato más. Mirándola. Agradeciendo. Agradeciendo a la vida por darme otra oportunidad. Por permitirme cuidar. Por permitirme amar sin miedo. Los meses pasaron. Cecilia creció. Se adaptó. Era una niña diferente. Más alegre. Más segura. Sacaba buenas calificaciones. Tenía amigas. Jugaba. Reía. Era lo que siempre debió ser. Una niña sin preocupaciones adultas.
Jair nunca intentó contactarme. Marlene tampoco. El caso de fraude seguía su curso. No sé qué pasó con ellos. No pregunté. No quise saber. Había cerrado esa puerta. Había seguido adelante. Y no pensaba voltear atrás. Una tarde de domingo estaba en el jardín. Cecilia jugaba con una pelota. Dora había venido a visitarnos. Tomábamos limonada. Hablábamos de todo y de nada. El sol estaba cálido. El aire olía a jazmines. Las flores que planté estaban floreciendo. ¿Eres feliz, Ivone? La pregunta de Dora me tomó por sorpresa. Pensé un momento. Miré a Cecilia riendo. Miré mi casa. Mi jardín. Mi vida. Sí, soy feliz. Después de todo. A pesar de todo. Soy feliz. Y era verdad. Había perdido a mi hijo. Había perdido años de mi vida. Había sufrido. Había llorado. Había sangrado. Pero había ganado algo más importante. Había ganado mi libertad. Mi dignidad. Mi voz. Había ganado la capacidad de decir no. De poner límites. De defenderme. De no permitir que nadie me tratara como si no valiera nada. Tenía 64 años cuando empezó esta historia. Ahora tenía 65. Un año mayor. Pero infinitamente más fuerte. Más sabia. Más viva. Esta casa era mía. Esta vida era mía. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. Cecilia corrió hacia mí. Abuela, mira. Había encontrado una mariposa. Amarilla. Hermosa. Posada en su mano. La miramos juntas. La mariposa abrió las alas. Voló. Se elevó hacia el cielo. Libre. Como yo. Como nosotras. Por fin libres.